Hola, te doy la bienvenida al curso de comprensión de textos y expresión oral impartido en la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Yo soy el profesor Alberto Armijo y voy a estarte dando clase de manera audiovisual por este periodo de cuarentena para el grupo sobre todo 105. Estaré subiendo continuamente material audiovisual para que te apoyes y es muy importante resaltar que este material audiovisual es de elaboración propia, basado en el temario, así que deberás consultarlo periódicamente para poder llevar una continuidad en tu curso. Sin más, comencemos con algunas de las exposiciones de los temas y para cualquier duda estoy atento en el correo o en el WhatsApp. Saludos. Muy bien, hablemos ahora del proceso de producción de un texto oral. En términos generales, tanto el texto oral como el escrito deben regirse por las mismas propiedades textuales, que son básicamente tres: adecuación, coherencia y cohesión. Es decir, que para ser comprendido, el texto oral debe seguir los mismos principios que un texto escrito. La lengua oral y escrita no se oponen, por el contrario, se complementan y se interrelacionan, cada una, eso sí, con sus particularidades. Incluso, por ejemplo, son numerosos los estudios que hablan de las huellas de la oralidad en la escritura y de la relación de ambas formas de comunicación. Baste citar que resulta curioso, al mismo tiempo, que a veces la lengua oral recurra a usos de la lengua escrita. Vamos a poner un ejemplo. Al hablar solemos decir algo que ponemos en duda de la forma en que sigue. Esto está muy sabroso, sabroso entre comillas. A veces acompañamos dichas expresiones, como la que acabo de mencionar, con los gestos de poner corporalmente las comillas. Ahora bien, en el cuadro que estoy presentándote en pantalla, te podrás dar cuenta de lo siguiente. Ahí se pueden apreciar los pasos generales para la producción de un texto oral formal. Este texto oral formal, para su estudio, lo vamos a dividir en tres sencillos pasos. En el primero, vamos a decidir cuáles son los propósitos del tema que se tratará. Y de estos propósitos, cuáles tienen prioridad de unos sobre otros. A su vez, trabajar y dejar bien en claro el tema que se va a tratar. ¿Cuál es el tema en el que nosotros nos vamos a mover a la hora de expresar por la vía oral? Por otro lado, como un segundo paso, vamos a pensar en la audiencia y adecuar el lenguaje a esta que vamos a utilizar. Hemos dicho ya que esto va a depender según el contexto en el que nos encontremos tratando de transmitir el mensaje oral. Es un contexto familiar, es un contexto académico, es un contexto laboral, etc. Vamos a decidir a su vez si a partir de esto se usará un lenguaje formal o informal. Ahora bien, como un tercer punto, vamos a organizar las ideas y los argumentos, estableciendo un orden en el que se presentarán. Este orden puede ser jerárquico. También este orden puede ser de lo general a lo particular o viceversa, pero siempre en un orden. Y por lo tanto tendremos que preparar un guión muy esquemático, no un resumen, sino un guión conceptual, únicamente con la finalidad de que éste nos ayude a no perder el hilo en la comunicación. Muy bien, elaboremos ahora un ejemplo concreto de un esquema expositivo que nos ayude a nosotros a trabajar nuestro tema y a desarrollarlo pertinentemente. En primera instancia, entonces, tendremos que conocer nuestro tema, ya sea haberlo elegido o ya sea conocerlo para poder trabajar sobre él. En este caso particular y concreto, nuestro tema se basará en el tema de la depresión. Tendremos que exponerlo y lo primero que tendremos que saber para poder exponerlo, después de conocerlo, es saber cuál es la audiencia a la que va dirigido. En este caso supuesto, nuestra audiencia estará conformada por mis compañeros de clase o tus compañeros de clase. Así que al conocer ya a tu audiencia, podrás saber qué palabras, con qué significado podrás utilizar para poder hacer esta exposición comprensible a todos. Un segundo punto
será ubicar el propósito del tema. Como tal, el propósito puede justificarse al decir que esta es una enfermedad que básicamente nosotros no conocemos sus implicaciones y consecuencias de esta y su importancia para poder saber lo que es y lo que representa en la sociedad una enfermedad como la que estamos manifestando y exponiendo aquí. Entonces el propósito será aclarar cómo alguno de nosotros utilizamos el término sin saber lo que implica, lo que representa, y de ahí quedaremos a conocer el sentido real de esta palabra, ubicándolo como lo que en realidad es una enfermedad. Como un tercer punto será establecer las ideas surgidas a partir del tema. La enfermedad de la depresión se asocia con una serie de elementos, de causas y consecuencias, como pueden ser la tristeza, las ganas de llorar, la irritabilidad, el desgano, hasta causas psicológicas o fisiológicas, como la depresión y su consecuente tratamiento. Es decir, estos aspectos y ideas surgidas a partir del tema podrán ser elementos que te servirán para el desarrollo del mismo. Y por último, la organización y el orden tendrán que estar establecidos, como mediante un esquema, como puede ser un mapa conceptual que te ayudará a la hora de tu exposición. Este mapa conceptual, como su nombre lo dice, no es un resumen, sino es simplemente una guía que te va a servir para tener claro cómo es que vamos a introducirnos en el tema, a desarrollarlo y a concluirlo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo del esquema que podemos utilizar o podemos desarrollar para poder hablar de un tema como el de la depresión, por poner un ejemplo. A partir de este tema se desprenderán en el esquema, como tú lo puedes ver, una serie de subtemas que te ayudarán a poder elaborar un guión conceptual para desarrollar el discurso. Podemos empezar hablando de los síntomas, por ejemplo, que nos dice acá, de una persona X, que puede ser mi vecino, mi compañero, yo mismo, por ejemplo, que pueden llevarnos a introducirnos a los síntomas que puede presentar esta enfermedad, como tristeza, ganas de llorar, ansiedad, morir, etc. Ahora bien, esos síntomas serían como o podrían ser como una introducción, y las causas podrían ser un desarrollo, podrían formar parte dentro del esquema de tu exposición del desarrollo y pueden deberse, como lo encontramos acá, a factores genéticos, sociales o ambientales. Y un elemento más del desarrollo podría ser el tratamiento de la misma enfermedad, terapia psicológica, medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, etc. Y, por último, una conclusión podría ser la importancia de reconocer las implicaciones de esta enfermedad para poder prevenir una serie de elementos o de enfermedades que podrían hacerle bastante daño a una persona o a una sociedad específica. En ese sentido, un esquema como este te puede ayudar a no perderte en la exposición y a servirte como guía para poder establecer los pasos que debes de llevar a cabo al momento de poder o de ejecutar más bien una exposición de un tema específico.